Bueno, yo me llamo Marcia Recalde. Mi papá me puso este nombre, es un nombre brasilero, mis abuelos eran brasileros y este nombre significa mujer de guerra. La relación que tuve con mi papá antes del 76 fue bárbara para mí, o sea, los recuerdos que yo tengo hasta los 6 años más o menos, era como de mucha compañía, o sea, él estaba poco en casa por la militancia, siempre tenía algún viaje, algo que hacer o reuniones de militancia, entonces no era que estaba como todos los padres en un horario, no era que comíamos todas las noches juntos o los mediodías juntos, pero las veces que estábamos con él era suficiente porque era a pleno, estaba a pleno, jugaba con nosotros, no entendía muy bien si era porque militaba, es más, la palabra militante, yo era re chiquita, ni la cazaba ni nada, veía que él no estaba y sabía que era porque estaba laburando, era como si fuera que está trabajando, y bueno, no está tu papá porque está trabajando mucho. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El terror de Estado, en el sentido pleno del concepto, comienza a desarrollarse desde la toma del poder por los militares en marzo de 1976. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, juro por Dios nuestro Señor. Todo este predio donde funciona la Escuela Mecánica Armada y la Escuela de Guerra tenía una sola entrada en esa época, que era la entrada de la Escuela de Guerra Naval, detrás del mástil. De ahí se entraba, te entraban en coches, por lo general te traían tirado en el piso o en el baúl, con una capucha encima. En el caso mío me pusieron una capucha y me metieron después dentro del baúl, y te traían por ese camino que está ahí enfrente, adelante, y en la parte de atrás había una plaza de estacionamiento donde estacionaban los coches que nos traían secuestrados. De ahí se bajaba, nos hacían pasar por una puerta y entrar a lo que se conocía con el nombre del sótano. Inicialmente pensaban ahí hacer un microcine donde pasar las películas donde mostraban las virtudes del gobierno. Finalmente lo terminaron convirtiendo en la sala de torturas. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder sobre una base social de mucha pasividad y en algunos casos de mucha simpatía para con la llegada de ellos al gobierno. No habría de ser la primera vez, y ojalá que sea la última, que la clase media argentina y muchos sectores populares pedían a gritos la toma del poder por los militares. Entonces podíamos tener dos partes de nuestro país. Uno que se opuso siempre, que no fue mayoritario. Embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Vos tenías un familiar de ese y te lo secuestraron. Y desapareció y nunca más lo viste a ver. Y te empezó a tocar a vos, te empezó a tocar el proceso. Y si no era vos, directamente era el vecino de al lado o era el de la otra cuadra. Y el terror se te empezó a meter dentro de tu propia casa y de tu propio cuerpo. Y uno dice, es correcto el término desaparecido. Porque vos decís, ¿qué desaparecido? ¿Cómo que no estamos? Estamos vivos. Para la sociedad vos estabas muerto. Para la sociedad vos ya no existías más. Pero vaya que estabas vivo, porque cada vez que te daban bien que lo sentías. Pero socialmente vos estabas muerto, no existías. Para nadie existías. O sea, cuando fue el secuestro, yo dormía a la noche, jamás me desperté, no escuché el quilombo, los tiros, no escuché nada de todo lo que pasó en mi casa. Con el tiempo vimos que mi papá no venía nunca a casa, yo me lo tomé como que, bueno, empecé a preguntar por mi papá, y mi mamá me decía, bueno, está trabajando, está de viaje, o sea, era como que no estaba por lo mismo que anteriormente tal vez no estaba, solo que ahora era un tiempo como mucho más prolongado. Después de un tiempo nos enteramos que estaba en Devoto, o sea, por un compañero, entonces mi mamá va a buscarlo y le dicen que no,
él no estaba, o sea que continuaba desaparecido estando dentro de la cárcel de Villa Devoto. Después de un tiempo nos llega una carta donde avisan que él está preso, que pasa a ser preso político. La razón por la cual soltaron a mi viejo, no la sé. Creo que no sé de nadie que es sobreviviente por qué lo soltaron. O sea, lo que sí puedo yo decir es que para mí los sobrevivientes es parte también del plan sistemático de los milicos, que haya sobrevivientes, que los dejaron como muy muertos en vida. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. El presidente Alfonsín, cuando asumió el poder en diciembre del 83, a los pocos días de hacerlo, firmó un decreto histórico que es el decreto de procesamiento a las juntas militares y a las cúpulas guerrilleras. Hubiéramos podido tener en ese momento una oportunidad única, que era haber metido en cana a los genocidas. Obviamente, Alfonsín, en vez de avanzar en esta dirección, su gobierno avanza en una dirección que es claudicación ante las presiones de los sectores de poder. Carecía por completo de autoridad sobre las Fuerzas Armadas. A poco andar comenzaron las rebeliones y los intentos de golpes de Estado. La gente hace lo que no hizo el 24 de marzo del 75, del 76, salió a la calle. Y Alfonsín, todo ese apoyo realmente lo rifó. Esto es punto final y evidencia de vida. Las decisiones fueron avaladas por el Congreso Nacional, no fueron decretos presidenciales, que bien podría haber adoptado el doctor Alfonsín y no lo hizo porque es un demócrata. Alfonsín con esas dos leyes cierra su etapa de claudicaciones políticas y nos deja un país en el cual todos nosotros tenemos que convivir con asesinos. De modo tal que las razones políticas de aquel momento, aun cuando, repito, para un ciudadano personalmente eran abominables, porque uno no tiene estómago para ver en libertad a torturadores o a asesinos, eran razones poderosas en un momento en donde el peso político del gobierno democrático era realmente muy escaso. Porque no nos olvidemos que cuando Menem asumió el poder, en julio del 89, Macera, Videla y compañía estaban presos. En consecuencia, esa decisión, la decisión de juzgar a las juntas, es la decisión principal e importante que deshace Menem con su indulto. En mi adolescencia, cuando pensaba qué había sucedido en el país, lo tomaba como algo muy histórico tal vez. No me hacía cargo de que yo era parte de la historia, que mi papá era parte de la historia. Me interesaba más que nada leer y informarme y me lo guardaba todo. Para mí era como información para mí, para después ir por dentro ordenando un poco mi historia también. Cada vez que se cumplían años del golpe militar, yo siempre iba a la Plaza de Mayo, pero los 20 años fueron muy fuertes para todos. Y bueno, y ahí vi la bandera de hijos enorme, que ni siquiera la podían llevar de tan grande que la habían hecho, me acuerdo, y un montón de hijos, y yo estaba como alucinada porque miraba uno por uno, como que quería en la mirada de cada hijo sentir que era yo también, y eso al toque lo percibí. Yo no sabía que hijos era 4 orígenes, porque siempre la prensa muestra hijos desaparecidos solamente. Y como soy hija de un expreso político, de un ex desaparecido que, bueno, murió después de haber estado en libertad, en una marcha de la Resistencia, estaba cerca de la bandera de hijos y un compañero se acercó y me preguntó, ¿por qué siempre vos estás sola en las marchas detrás de la bandera de hijos? Porque sos hija. Y le dije, bueno, pero como soy hija de un expreso, de un ex desaparecido, no, pero hijos es eso también. Ah, bueno, buenísimo, dije, me puse contenta porque yo sentía como que
faltaba ese espacio. La emergencia de hijos, su aparición pública, su campaña de notificación de que existen y que son los hijos de los desaparecidos, es de un valor positivo maravilloso. Hijos es resultado, primero, de este proceso democrático, con lo cual tiene todas unas reacciones, toda una forma de organizarse diferente. O sea, no tiene que ver con la clandestinidad, no tiene que ver con la supervivencia, no tienen en riesgo la vida. Eso te da, obviamente, otra forma de analizar y encarar la política tuya. Bueno, Hijos es una agrupación de derechos humanos que está compuesta por 4 orígenes, o sea, hijos desaparecidos, exiliados, expresos políticos y asesinados de la última dictadura acá en la Argentina. Más un frente de apoyo, que son chicos que tal vez no pertenecen a los 4 orígenes, o sea, que no pertenecen a los 4 orígenes y tienen ganas de participar. El funcionamiento de Hijos es horizontal, o sea, todos participamos, no hay una jerarquía, no hay un presidente, sino que todos tenemos voz y voto. Tiene independencia partidaria e institucional. Pero Hijos funcionamos en todo el país, o sea, es una red nacional, se llama. Está Hijos Capital, Hijos La Plata, Hijos Mendoza, Tucumán. Somos más de 10 regionales en el país. Y en el exterior también, hay hijos en España, en Barcelona, en Madrid, hijos en Suecia, hay hijos en Venezuela, por todos lados, digamos, organizados como agrupación. La reivindicación de la lucha significa que nosotros estamos de acuerdo con la lucha que ellos sostenían de cambiar el mundo, de cambiar el país por un país justo y solidario, y nosotros también luchamos para eso, tal vez de diferentes formas. Estamos 23 años más tarde, o sea, hay otras formas. Pero bueno, nosotros también queremos que haya una sociedad justa, donde todos tengan para comer, donde todos puedan estudiar gratuitamente, donde todos tengan salud, y esas eran las cosas por las cuales nuestros padres luchaban y los desaparecidos. Hijos pasa hoy en día también a ser un símbolo, pasan a ser la voz de una generación que se empieza a expresar, empieza a decir: nosotros queremos debatir esa etapa, nosotros tenemos que tener conciencia de qué pasó en este país, nosotros no queremos que se rompa la historia, y quizás para los adultos lo que sea Hijos sea un machaque constante en la conciencia de los adultos. Los militantes de Hijos se están equivocando, y se están equivocando feo, porque una cosa es criticar sin ningún tipo de atenuantes el accionar ilegal de los militares y de las fuerzas de seguridad, procurar justicia y castigo a los culpables, luchar por la recuperación de todos aquellos que perdieron su identidad por haber sido robados como bebés, perseguir de una manera infatigable los ideales de justicia y de acción implacable de los mecanismos judiciales, y otra cosa es reivindicar el accionar político de los grupos a los que sus padres pertenecieron. A partir de rescatar la historia de sus padres, lo que Hijos está haciendo es rescatando las ideas de sus padres, más allá que las debatan y más allá que planteen que hoy eso no vaya. Yo personalmente no solamente no reivindico a Montoneros, al ERP y al resto de los grupos guerrilleros, sino que creo que forman parte de una historia terrible de la Argentina. La Comisión Escrache trabaja la condena social, o sea, como no hay condena legal por las leyes de impunidad, obediencia de vida, punto final, indulto, con la condena social queremos que la gente en la calle salga a repudiar a estos asesinos. Hijos cumple con el Escrache ese rol de toma de conciencia de la sociedad. Le dice a la sociedad: pará, a cada uno de sus integrantes, pará, vos estás viviendo en el edificio de enfrente, en la casa de al lado, en el departamento de arriba, en el de abajo, vive un genocida. ¿Vos querés vivir con un genocida? La metodología de los llamados escraches está totalmente agotada, no tiene hoy por hoy ninguna progresividad ni ningún valor político. A que diga sí o no, y en ese sí o no, permitirle que se quede el genocida o se tenga que ir. Hijos lo que está haciendo en los escraches es obligar a que la gente diga que no. Yo creo que la generación joven tiene, y cuando digo la generación joven me refiero a los chicos que tienen la edad de Hijos, tienen la obligación de precisamente superarnos. Si nosotros, los setentistas, fuimos una generación que permitió que en algún momento la sacralidad de la vida fuera violada, ellos no nos tienen que copiar, nos tienen que superar, tienen que enfatizar la superioridad ética de sus contenidos humanos.
difícil, a nadie le quedan dudas, pero no hubo, ni hay, ni habrá otro camino que seguir luchando por los 30.000, por nosotros y por los hijos de nuestros hijos. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. La lucha sigue, compañeros y compañeras del campito, hasta la victoria. 30.000 desaparecidos. 30.000 desaparecidos. 30.000 desaparecidos. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Estar embarazada para mí estando en hijas es fuerte, porque primero que el papá de ese bebé es también hijo de desaparecidos y bueno, para nosotros estar juntos ya es fuerte por nuestras historias, porque nos unió mucho nuestras historias, y tener un bebé en estas circunstancias también nos une, o sea, saber que lo que tenemos que contarle a nuestro bebé de lo que son sus abuelos es muy importante, o sea, sí le vamos a contar quiénes eran, que eran revolucionarios, que eran seres humanos, que eran seres hermosos. Para nosotros nos da orgullo quiénes fueron nuestros padres y o sea que los abuelos que tuvo nos daban mucho orgullo y se lo queremos contar. Y aparte a mí personalmente, que soy madre ya estando embarazada, pienso mucho en mis compañeros que nacieron en cautiverio, o yo que sé mismo la mamá de mi compañero que desapareció cuando él tenía 28 días, en todo lo que habrá pasado durante el embarazo, estando clandestina, viviendo perseguida, o sea, como que pienso mucho en eso y me da admiración, porque uno en esa época podría haber dicho, bueno, como tengo un hijo, me encierro en mi casa, dejo todo, fue la lucha, fue todo porque tengo un hijo, y en realidad no fueron nada egoístas, al revés, porque ellos lucharon para que el cambio sea también para sus hijos, o sea, para que nosotros crezcamos en un país diferente, y bueno, eso a mí me da como ganas también de luchar para que mi hijo también crezca en un país distinto como el que hicieron nuestros padres, ¿no? Porque nunca consiguieron arrancarnos la memoria, porque nunca consiguieron arrancarnos la memoria, porque nunca consiguieron arrancarnos la memoria, porque nunca